Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos aquí con Javier Orgaz. Muchísimas gracias por estar conmigo aquí acompañándome. Oh, que me gusta a mí darme el pechote. Bueno, ¿qué hacemos con vosotros? ¿No tenéis arreglo? Ni os suscribís, ni dais al like, ni distribuís los vídeos, ni activáis la campanita. Venga, empezar ya que ya está bien la broma, ¿eh? Que esto no puede ser, que el canal tiene que estar on fire. ¿Qué vais a consentir? ¿Que los haters se salgan con la suya y busquen mi destrucción y la encuentren? No, yo sé que no queréis eso. Vamos a lo que vamos, y es con este perfumico de Creed. Señores míos, Original Santal, esta es la caja, está vacía, la botella la tengo aquí en el lateral. Venga, vamos con la aproximación. Estáis viendo que es una caja completamente blanca, que las letras en el marco que llevan en la zona central van en rojito, acorde con el color de la botella también, que va en degradé desde este rojo antioxidante a transparente. Pasa por esa gama de colores y ya de ahí pues nos vamos al taponcico, pues más puro estilo Creed, que hace su taca 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 taca, y efectivamente ya pasamos a un vaporizador que la verdad es que funciona. Voy a echármelo, ¿para qué? Voy a coger y voy a atomizar al aire. Pues me lo he hecho, que es correcto, ¿eh? Es un vaporizador que está muy bien, que es correcto, y uno al aire. Se queda en suspensión, está muy bien, está francamente bien. Vamos con las notas de salida, corazón y fondo de esta fragancia que han confeccionado los dos señores Creed y Bourdon. Así que vamos a ello. Erwin y el otro no me acuerdo. Erwin, Olivier, Bourdon, claro, el triángulo de las Bermudas. Listo. Bueno, pues notas de salida, corazón y fondo, que ya he hecho la apreciación de los tres, que ya no es que no me acordaba de Olivier, y fíjate, el Olivier, sí, años. Y los que espero que esté. En fin, a lo que vamos, que son unas cuantas. Bayas de enebro, cilantro, jengibre, romero, mandarina, bergamota y creo que ya está. Notas de corazón. Lavanda, sándalo, flor de azar del naranjo y geranio. Notas de fondo. Tonka, almizcle, musgo de roble y cedro en la composición como notas de fondo de esta Chantal. Bueno, se supone que el protagonista debe de ser el sándalo, pero, oh Dios mío de mi vida, ¿qué sucede con ella? Bueno, pues sucede pues básicamente que tenemos 2 metros de estela y 2 metros de proyección aproximadamente durante 1 hora y media, que luego se van a ir retrayendo y efectivamente van a dar lugar a una fragancia que en piel, a mí, no al vecino, me dura, dependiendo del calor, pero no quiero ajustarme. Venga, vamos a decir 9 horas. Sin reaplicar. Ojo, cuidado, que esto es muy importante y es una barbaridad. Luego, a partir de la 9ª hora, se queda o se me queda muy próximo y ya ahí lo que tengo es el sustento de la ropa hasta el día siguiente. Pero lo que es la efectividad de la fragancia con respecto a la duración, a mí, 9 horas estupendas y luego después pues reaplicaría. Pero es que esto no me pasa porque ya sabéis que yo me paso el tiempo debajo del agua. O sea, yo soy piscis y me paso todo el tiempo nadando. Estoy todo el tiempo en inmersión. Bien, sin entrar mucho en debates, tengo que reconocer que es una fragancia que por el hype la compré a ciegas. 50 mililitros. ¿La hubiese comprado a ciegas realmente si llego a conocer a qué se huele cuando vaporizas y además que huele en exceso a otra fragancia que es muchísimo más económica que esta Chantal? No la hubiese comprado. No la hubiese comprado. Esto fue una compra a ciegas, por hype, evidentemente, porque me gustan mucho las Creed, pero me ha resultado una auténtica decepción. ¿Qué pasa con ella? Pues lo que pasa es que sí están esos cítricos, ese cilantro en la salida, pero si tenemos en cuenta
¿Qué pasa? Cuando vaporizas, te das cuenta de lo que tienes es una job de bajo rendimiento, mucho más amable, mucho más domada, pero una job. Tal cual. Sin más historias. Job clásica. ¿Será una casualidad el tono antioxidante de Chantal con respecto al tono también morado que tiene Job? Pues no lo sé. Hombre, evidentemente no, porque esta tira más a un rojizo y la otra es más un morado. Pero no todo en colores, no nos podemos basar en colores, pero sí en olores. Y el olor de esta de aquí es primo hermano de Job. Job es mucho más potente, pero si atiendo a la formulación original, porque ahora Job está más domada. Sigue siendo una bestia parda, pero está muy domada. Esta está muy controlada, es más elegantona, no es tan invasiva, y el sándalo es un sándalo que está en exceso y para mi gusto endulzado. Es una fragancia que tiene tonos de caramelo, de chupa chup, de una piruleta, tiene cierto tono olfativo amargo, recuerda en cierto modo a tonos de amaretto que te pueden llevar directamente a pensar que estás con algo endulzado ácido, que por eso además creo que efectivamente la fragancia tiene, le han querido dar, saben muy bien lo que hacen, aquí está todo pensado, el color de la fragancia es una declaración de intenciones con respecto a lo que están ofreciendo, y vuelvo a repetir, Job fue mucho antes que esta, ¿vale? Sigo. Para poner más en contexto y que sepáis por dónde va, creo que se conjuga perfectamente lo que es el tono antioxidante de los cítricos con ese tono resinoso, súper ácido, amargo que puede llegar a tener la baya de enebro, que por eso además creo que coge más consistencia en ese tono de amaretto ácido, que te pueden llevar a pensar que lo que estás llevando de verdad es una Job. Me voy a poner muy pesado con esto porque ha sido una decepción, ¿vale? A nivel personal. Olfativamente la huelo y sí, me gusta, pero también recuerdo una cosa, y lo he dicho muchísimas veces, Job dejé de usarla porque me saturó. No es una fragancia que denoste, como Lulu, ni por asomo, pero es una fragancia que hay que echársela cuando realmente te apetece. Es igual que las fragancias de Mugler. No siempre, por lo menos a mí, me apetece echarme un Mugler, salvo Alien. Alien es otra cosa, es más de día a día, pero meterte en los dulzores de Amen, que me da la gana de decirlo así, cansa. Ese tono de cacao con el café, cansan. Son fragancias que cansan. A mí me cansan y me saturan. Y aquí tenemos, sin ser gourmand, un tono gourmand potente, muy subido, que no me agrada. En las notas medias y en la progresión sí que podemos percibir la lavanda y unos sutiles trazos de geranio, pero sutilísimos, porque tenemos esta textura de sándalo tan sumamente especial que está endulzada, que no caramelizada, pero poco le podría faltar, ¿eh? Con esto obtenemos también unos toques más viscerales, ligeramente más animálicos por la parte de todo lo que es la flor de azar del naranjo que han metido, porque además es pesada. La flor de azar del naranjo que han metido aquí es muy pesada, es muy contundente y hace que toda la composición gane en estas sensaciones olfativas que no te van a dejar indiferente. Musgo de roble, almizcles, cedro y tonka. Bueno, las maderas dan la fijación
Los almizcles son florales y están dando más chupinazo con respecto a lo que es la flor de azar del naranjo, sin ninguna duda. Y la tonka ayuda bastante a que la composición se vaya ligeramente ambarando al final de la existencia. Creo que es una fragancia que gana muchísimo más cuando el secado está hiper mega hecho a partir de la quinta hora. A partir de la quinta hora es cuando se vuelve confortable de llevar. Mientras tanto, estás sintiéndola todo el tiempo zumbando sin parar. Y está próxima. No os penséis que tenéis los 2 metros estos que he dicho al principio. No, es una fragancia que se queda próxima, pero la percibes absolutamente todo el tiempo. Y la verdad que yo, en lo personal, estar sintiendo 24 horas una fragancia me resulta muy machacante por mucho que me guste. Musgo de roble que también está súper medido, muy equilibrado, no emerge ni florece, pero sí que realmente nos matiza ese tono verdosito que se agradece en esta composición, que es una composición, además una fragancia que es complicada en cuanto a la ejecución. No es una fragancia fácil, no es una fragancia lineal, todo lo contrario, es una fragancia que es bastante compleja. Entonces, todos los matices que se van desenvolviendo a lo largo del transcurso de la existencia de la fragancia van emergiendo poquito a poco, pero también están muy enmascarados bajo ese tono almizclado, carnoso, vainillístico, porque está subido de ese tono vainilla no declarado como vainilla. Y tampoco le voy a echar la culpa a la tonka. No le he hecho la culpa a la tonka. Creo que sin estar declarado lleva un vainillazo muy potente. Hacen que la fragancia no sea tampoco de esto de decir, ¡oh, qué lineal que es! No. Aquí tenemos un trabajo que está muy bien estudiado, pero yo creo que no han sido previsores con respecto al resultado final de la fragancia. A partir de aquí, una fragancia, un perfume que creo que se puede emplear perfectamente para actos sociales, más de tarde-noche que no tanto en cuanto de mañana. Si es por la mañana, con invierno, con frío, porque con verano y calor esto puede ser demasiado. Gana en las distancias cortas cuando ya tenemos la quinta hora, se vuelve agradable y por las noches caballo ganador. De todas, no es versátil. No tiene esa versatilidad de poder ponértelo en cualquier momento y en cualquier lugar y a cualquier hora. Pero sí tiene la versatilidad de ser empleada en cualquier acto que se tenga, pues en el cual necesites un poco más de prestancia en el vestir y de hacerte notar. Es una fragancia que se hace notar. O para bien o para mal. Pero no van a hacerte pasar inadvertido en absoluto. Cuidado, inadvertida porque está considerada unisex. Y creo que aquí hay otro fallo. Creo que esta fragancia es entera y netamente masculina. La parte femenina a mí, en lo personal, se me escapa. Esto yo no lo veo unisex, pero la firma dice que es unisex, pues habrá que creerles. Por lo menos aparece recogido en todo lo que estaba mirando como una fragancia unisex. Yo esto lo entiendo como una fragancia de macho man, con tendencia hacia determinados toques dulces, potentes. Que no le doy más vueltas, señoras y señores. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me despido ya con esta Chantal original Chantal. Y nos vemos próximamente. No la beso porque ha sido una decepción. Yo creo que cuando estás pagando determinados precios, quieres un poco de originalidad y exclusividad que con esta original Chantal no se tiene, por desgracia. Nos vemos enseguida. Me despido diciendo una cosica muy bonita en alemán que es Auf Wiedersehen.